¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos. Hoy que es sábado 27 de junio del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar con la clase número 10 de sistema acusatorio. Recordando que estamos haciendo un análisis, en primer lugar, desde el punto de vista constitucional, de todo lo que tiene implicaciones en este nuevo sistema de justicia, que ya no está tan nuevo porque ya hemos revisado desde cuándo ha estado en operación. Vamos pues a continuar con el análisis del artículo 16 de la Constitución. Hemos estado hablando del quinto párrafo de este precepto de la Carta Federal y estuvimos hablando en la sesión anterior sobre los supuestos de flagrancia, la conceptualización de el inmediatamente después de haberse cometido el hecho, y también tuvimos la oportunidad de platicar sobre algunas situaciones relacionadas con unas malas prácticas que todavía se llegan a presentar por parte de integrantes de algunas corporaciones policiales, como son el hecho de realizar investigaciones sin estar dirigidos por el agente del Ministerio Público, lo cual, como ustedes lo saben, pues va a anular el valor que pudieran tener los actos que de manera arbitraria e ilegal en el ámbito de investigación habrían realizado los agentes captores. Bien, hecho este breve recordatorio de los temas que hemos advertido, vamos a regresar al artículo 16 para platicar con ustedes sobre una cuestión que también es propia de una problemática que se presenta y que tenemos que ver cómo resolverla. Pero para poderla plantear, estimo como condición, primero, poderles compartir la pantalla con el artículo correspondiente para que de manera conjunta lo podamos revisar. Entonces regresamos al artículo 16 de la Constitución y bueno, pues estamos en 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el quinto párrafo todavía. Dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y aquí es donde viene lo que vamos a analizar ustedes y un servidor a partir de este momento, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Bien, de nueva cuenta, les invito a quienes me están acompañando, sobre todo a través de la plataforma Zoom, si me pueden apoyar con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y que por favor pudiesen encontrar este vocablo que el constituyente está utilizando, y este vocablo es demora, demora. Si me pueden ayudar, por favor, para encontrar en qué consiste o cómo debemos de entender este vocablo demora. Por favor, quien tenga la oportunidad de consultar el diccionario de la RAE y quien quiera participarnos, me avisa o activa su micrófono para que me diga. Maestro, Oli, buenas tardes. buena tarde, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Demora. Retraso en un proceso o actividad. Perdona mi demora, pero cuando salía me llamaron. Segunda, derecho. Retraso en el cumplimiento de un pago u obligación desde que es exigible. Muy bien. ¿Les cuento? Gracias, Oli, como siempre, por tu oportuna ayuda. Entonces, aquí tenemos que lo que nos está pidiendo el constituyente, lo que está ordenando el constituyente, es que si bien hay la autorización de privar de la libertad a personas en los supuestos que está permitiendo, la condición, el condicionante, es que sin retraso
sin retraso, la persona sea presentada ante la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. En el caso de que fuera una detención ciudadana, si quien realiza la detención es una autoridad policial, pues tiene que hacer la presentación sin retraso, sin demora ante el Ministerio Público. Bien, vamos ahora a conocer algunos criterios del Poder Judicial Federal sobre esta cuestión sin demora y les voy a platicar de un caso bastante conocido a nivel nacional donde esta sin demora tuvo un impacto significativo desde el punto de vista procesal constitucional. Vayamos pues ahora a la tesis correspondiente. Nada más quiero corroborar de que se esté logrando visualizar en sus pantallas la tesis. Espero que sí. Ahorita corroboro. Si no se ve la tesis, pues como siempre me han auxiliado, me dicen para revisar la configuración de la pantalla. Bueno, esta tesis, ya se está viendo, es la 12186. Esta es una tesis de jurisprudencia y por lo tanto, tratándose de una tesis de jurisprudencia, implica que tiene una observación obligatoria por parte de todos los tribunales del país. Máxime que se trata de la primera sala, es una contradicción de tesis. El rubro: demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. La valoración del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. Bueno, sabemos, y esto no es ningún inconveniente para la jurisprudencia, que el parte informativo o el oficio de puesta a disposición se conoce técnicamente como IPH, Informe Policial Homologado. Cuando descendamos del ámbito constitucional al procesal, platicaremos ya en concreto sobre las disposiciones reglamentarias, acuerdos y todo el mundo normativo que existe respecto a este documento. Aquí estamos analizando única y exclusivamente la perspectiva constitucional como una introducción básica, necesaria para el manejo del sistema acusatorio en todas sus etapas. Bien, ¿de qué nos habla esta tesis? Esta tesis nos va a hacer planteamientos sumamente interesantes. Por eso me voy a permitir leer algunos renglones y comentarlos con ustedes para que si desean también hacer alguna aportación, algún comentario, será más que bienvenido. La primera sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprensora sin conducción y mando del Ministerio Público. Me detengo. Vean ustedes, en primer lugar, tenemos que aprender que la puesta a disposición sin demora constituye un derecho de la persona detenida. Al ser un derecho de la persona detenida, se convierte en su extremo en una obligación para quienes lo han privado de la libertad, con el motivo de la flagrancia o inmediatamente después de haber cometido un hecho posiblemente delictivo. El que se trate de un derecho a favor de la persona es lo que va a generar el razonamiento de que de existir demora injustificada, va a anularse la posible entrevista que rinda la persona, pero también se van a anular aquellos actos que durante la demora
posiblemente hubiesen efectuado los aprehensores. Entonces, es un derecho fundamental de la persona detenida el ser puesta a disposición de manera inmediata, sin demora, ante la autoridad correspondiente. Bien, continuemos. No así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. Permítanme compartir un ejemplo. Los agentes de la autoridad que, atendiendo a lo que comentamos en la clase de ayer sobre los niveles de interacción, autoridad, ciudadanía y los controles, los niveles de control provisional, los controles preventivos, revisan a una persona y le encuentran un arma de fuego, pero incurren en demora en su presentación ante el Ministerio Público. E incurren en demora porque lo están entrevistando, tratando de sacarles más información, y en vez de trasladarlo al Ministerio Público, lo llevan a otros lugares, etcétera. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones, lo que se va a demeritar serán los actos de investigación que sin conducción del Ministerio Público hubiesen realizado, como por ejemplo la visita a otros domicilios, señalamiento de otras personas, así como la entrevista que pudiera él rendir. Pero lo que no va a afectar es el hecho de que se le hubiese asegurado un arma de fuego al momento de ser revisado, siempre y cuando no existieran datos que acrediten que hubo, como aquí lo dice, vicios propios en la misma detención. Recuerden que aquí hemos comentado el caso de este abogado que, afortunadamente por haber sido grabado, en el momento de su detención se advierte como un policía siembra un arma de fuego en su vehículo. Si la detención se llevó a cabo en flagrancia sin vicios, esa flagrancia por ese hecho es válido, no se destruye, va a destruir lo demás que se genera con motivo de la injustificada demora. Bien, continúo con la tesis. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos, detención y puesta a disposición. La detención es válida con lo que se haya asegurado siempre y cuando no existan vicios. Y esta detención en flagrancia va a poder tener una relación de ensamble con la puesta a disposición si no hay demora, y por lo tanto van a construir una figura normativa que le obligará al Ministerio Público de autorizar la detención, proceder a la retención y a los demás actos que la Constitución le autoriza. Pero si entre la detención y la puesta a disposición hay un dislocamiento temporal, se rompe el ensamble y por lo tanto esa estructura queda dañada y el Ministerio Público no la puede validar porque no hay forma de validar una violación constitucional de esa naturaleza. Bien, sigue la tesis, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio conforme a dos elementos sustanciales. 1. La descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía. Hago un paréntesis. Recordemos nuevamente los niveles de interacción autoridad-ciudadano. Bien, cierro el paréntesis. Y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción. Y, número 2, todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior,
Se deberá excluir la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, que es como el caso que comentamos ayer, de la Policía Federal que hizo una detención, la Policía Estatal, etcétera. Esta tesis de jurisprudencia 2012-186 debemos de tenerla muy presentes, porque si somos agentes del Ministerio Público o somos defensores y estamos siendo concitados a una audiencia inicial, esta tesis la tenemos que tener presente y su estructura para que al momento de poder acceder a la carpeta de investigación, revisemos si se surte alguno de los supuestos que aquí establece y que en caso de ser así, debemos de proceder inmediatamente a invocarla y argumentarla para los fines correspondientes. Bueno, ahora vamos a revisar un segundo criterio sobre esta temática que estamos ahora abordando con relación al concepto de la demora. Esta tesis, su número de registro es 2020-552. Veamos. Es una tesis aislada de colegiados. Les digo, el colegiado es Segundo Circuito, Estado de México. Detención en flagrancia. No existe demora injustificada en la puesta a disposición inmediata del indiciado ante el Ministerio Público si por estar en riesgo su vida, previamente es trasladado a un centro médico para su atención. Esto es más que entendible. Imaginen que el indiciado ha sido detenido después de un enfrentamiento a tiros con la autoridad. No van a llevar al indiciado chorreando de sangre ante el Ministerio Público y dejárselo ahí en lo que están llenando el IPH, sino que por obligación constitucional tienen que preservar la vida y la salud antes que cumplir con el derecho de la demora, porque no hay un conflicto de derechos. El derecho que más le interesa al detenido es su vida y su salud, más que el que incurran en demora. Pero si durante ese tiempo realizan actos de investigación sin la dirección del Ministerio Público, nos apoyamos en la tesis de jurisprudencia anterior para la exclusión de esos datos de prueba que no van a tener validez constitucional cuando se pretendan aportar a la carpeta de investigación. Bien, si hasta aquí vamos sin ningún tropiezo, quiero platicarles ahora de una situación desafortunada que pues ocurrió en nuestro país y que está relacionada con la temática que ahorita estamos abordando. En el año 2014, ocurrió un lamentable hecho de violencia en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde hubo un enfrentamiento que todavía no está muy claro qué, por qué y cómo pasó, pero del que derivó la ausencia física de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, esa normal que en nuestras sesiones de herética penal pues conocimos desde su fundación y quiénes fueron sus liderazgos. Bueno, cuando acontece este evento de Ayotzinapa y se inician las investigaciones primero por parte de la autoridad del Estado y ya después con la presión mediática y política, la entonces Procuraduría General de la República toma el caso. La presión mediática, la presión internacional provoca que se tomen decisiones aceleradas. Entonces se le ordena a la Policía Federal Ministerial que haga investigaciones y en el trabajo están trabajando de manera conjunta la Secretaría de Marina de México
y la Policía Federal Ministerial. Bueno, de los datos de inteligencia que se allegan las autoridades, ordenan un patrullaje, y bueno, desde aquí viene lo cuestionable, en Cuernavaca, Morelos. Y resulta lo siguiente. Estoy siguiendo el IPH. El IPH dice, pues andábamos en nuestro rondín de vigilancia cuando advertimos que en el estacionamiento de la plaza comercial tal había una camioneta que se nos hizo sospechosa. Los vehículos pueden tener características sospechosas. Bueno, y por lo tanto nos aproximamos al lugar. Ahí, al identificarnos como agentes de la policía, los ocupantes bajaron y uno de ellos nos dijo, por cierto, nosotros participamos en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y con esta información que nos proporcionó, procedimos al aseguramiento de los individuos, ya que al interior de la camioneta se encontraba un arma de fuego. Y nos dirigimos de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO o CEIDO, no recuerdo cómo se llamaba en aquel tiempo, de la PGR. Bien. Para nuestras y nuestros colegas que nos acompañan en esta transmisión, la distancia que existe entre el lugar de la detención y las instalaciones de la PGR en la capital del país será aproximadamente de 80 kilómetros, más menos. No es mayor a esa distancia, 80 kilómetros. Bien, la detención de las personas que se encontraban a bordo de la camioneta ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana, 11:32 de la mañana. Bien. Fueron llevados a las instalaciones del CEIDO, fueron ingresados, se les tomó primero una declaración ministerial y posteriormente se permitió que personal policial les tomara un video, porque este video se iba a difundir a los medios. Y en esos videos las personas confiesan la participación en eventos de carácter delictivo. Y todas esas personas que fueron detenidas, que eran varias, van a ser presentadas ante la opinión pública como los liderazgos de una organización criminal que idearon, ejecutaron la desaparición y posible muerte de 43 estudiantes normalistas. Y fueron consignados a un juez federal. ¿Dónde creen ustedes? En Tamaulipas. Porque el poder punitivo es arbitrario y lo que busca es dificultar el derecho de defensa. Y por eso, no sé si actualmente se sigue haciendo, pero en casos de esta relevancia, a las personas que se les detiene con motivo de un hecho determinado, no se les deja en el primer circuito, se les avienta a lo más lejos, a los lugares más inhóspitos y de difícil acceso. Y me refiero a difícil acceso en el estado de Tamaulipas, pues por las condiciones criminológicas que son públicas y notorias en esa entidad. Curioso es que cuando se trata de un ex servidor público,
de alto nivel como un gobernador, su procesamiento no se lleva a cabo en instalaciones federales de máxima seguridad, sino en establecimientos de mediana seguridad en la Ciudad de México. Bueno, cuando estas personas llegan allá al juzgado, les dictan formación, no tienen recursos, tienen un defensor público, apela, el Tribunal Unitario confirma, y el defensor público, el defensor de oficio, toma la decisión de elaborar un amparo porque está convencido de que hay una gran cantidad de irregularidades. Gracias a el conocimiento, la experiencia, el talento, la habilidad, la valentía y la decisión de ese defensor público, se logró obtener una de las sentencias históricas del Poder Judicial Federal, que es la sentencia de amparo relacionada con el caso Ayotzinapa, que con mucho gusto se las comparto. Ahora mismo los invito a que me acompañen a ver la parte relativa a lo que estamos ahora aquí platicando respecto de la demora. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes, vean nada más, para que se den color de esto. Después de leerles sus derechos durante una entrevista, voluntaria y espontáneamente les indicaron que estaban armados porque pertenecían al grupo criminal Guerreros Unidos, que ellos junto con otras personas del cártel, habían matado a los estudiantes en las inmediaciones de Pueblo Viejo por instrucciones de tal y tal y tal. Los agentes también precisaron que como la detención se llevó a cabo en coordinación con la CEIDO, trasladaron a esas personas a las instalaciones de dicha unidad ministerial. Posteriormente, narran un accidentado trayecto desde Cuernavaca a la Ciudad de México en los términos siguientes. Del lugar del aseguramiento de Cuernavaca, Morelos, nos trasladamos vía terrestre a esta ciudad, pero en el trayecto, uno de nuestros vehículos sufrió una ponchadura, razón por la cual detuvimos la marcha y procedimos a su reparación, implementando un operativo de seguridad en torno a dicha unidad ante cualquier imprevisto de agresión y para mantener seguridad a las personas trasladadas, aunado a que una de nuestras unidades venía presentando fallas en el motor, es decir, venían calentándose, razón por la cual nos deteníamos constantemente cada 20 o 30 minutos y se conducía a baja velocidad. Y ya entrando a esta ciudad, por las marchas que están pasando en esta Ciudad de México, Distrito Federal, fue que arribamos a esta subprocuraduría. Bueno, ¿cuánto creen que se aventaron de tiempo? La detención, que fue en la mañana, se aventaron 11 horas y media para hacer la puesta a disposición, cuando el trayecto no lleva más de una hora u hora y media. Y sobre todo tratándose de unidades policiales de convoys que iban custodiados inclusive por la Marina, pues el plazo de 11 horas con 30 minutos fue algo sumamente violatorio del derecho de las personas detenidas a ser puestas a disposición sin demora ante el Ministerio Público. Y por tal razón, el amparo que se concede es por esta y por otras irregularidades que se cometieron durante toda la investigación. Y en esta sentencia de amparo se declara la nulidad de todo lo que hubiesen rendido en declaraciones. Esta sentencia, que como les he referido, es icónica y además es histórica, es la sentencia que le vino a dar el último o a clavar los últimos clavos del ataúd de la PGR. Ahí tienen el número, independientemente de que se las voy a compartir. El amparo en revisión 203, diagonal 2017. Esta es la sentencia de amparo que después de darle un baile completo a la PGR y dejarla tundida y tirada,
es la que ordena la creación de una comisión de la verdad ante la desastrosa investigación llevada a cabo por la entonces Procuraduría General de la República. Es una sentencia ejemplar y ejemplificante, porque se apoya demasiado, se apoya mucho en criterios y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que su estudio sea una condición para comprender a cabalidad la dimensión que los derechos fundamentales tienen en un sistema procesal. Y si bien esto fue para el anterior, no deja de tener vigencia y validez para el sistema acusatorio actual, que es el que nos vamos a dedicar a estudiar en todas las siguientes sesiones. Bien, pues hasta aquí lo relacionado con la demora. Ahora, ¿qué pasaría? Esto se los quiero preguntar para escuchar sus opiniones a quienes anden por ahí. ¿Recuerdan cuando hablamos de ética penal y les estaba platicando de un caso que ocurrió en la Ciudad de México por allá de 1930 y tantos, cuando una persona se presentó ante la agencia del Ministerio Público para decirle a la autoridad que, que llegó la persona y le dijo, oiga, pues vengo a darle noticia pues de un crimen. Y entonces el comandante, porque pidió con el comandante, y el comandante le dijo, ¿ah, sí? ¿Qué crimen? Y le dice, bueno, pues mire usted, pues es que pues acabo de matar a mi mujer. Y, ah, sí, sí, entonces cuando lo pepenan y pues, se fue a entregar voluntariamente a la autoridad. Entonces, aquí la pregunta que les quiero formular, que les voy a formular, es la siguiente. Si una persona se presenta voluntariamente ante el Ministerio Público para confesar que ha cometido un evento delictivo, la pregunta es, ¿el Ministerio Público va a disponer de 48 horas para la investigación? Cuando el caso llega ante el juez, se tendrá que ratificar, mejor dicho, se tendrá que hacer calificación de la legalidad de la detención o de qué manera se va a proceder. Se presenta voluntariamente, se le toma su entrevista y se le dice gracias, se puede retirar, o lo detenemos o lo retenemos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿A quién le gustaría emitir una opinión, un comentario sobre este caso que les estoy participando? Por favor, Iván Cancún. Iván, usted puede abrir su micrófono si me ayuda. Ah, perdone, perdón, lo apagué. Perdón, ahorita lo abro, perdóneme. Ya, Iván, buena tarde, Ok, bienvenido. buena tarde. Bueno, la Constitución establece los supuestos que usted nos ha expresado y todos los supuestos donde puede ser detenida una persona, que son orden de aprehensión, flagrancia, en las dos vertientes de la flagrancia, ya la tercera ya que ha salido un criterio jurisprudencial donde se ha declarado inconstitucional. Sin embargo, partiendo de esto, existe en el 113 del Código Nacional, indica que una persona pues no puede, el Ministerio Público, tomarle una declaración, en este caso sería como imputado, sin tener presencia de un abogado defensor. Primeramente sería ilegal esta. Segundo, este Ministerio Público no está en ningún supuesto de flagrancia al presentarse la persona a denunciar un hecho, a decir, acabo de matar a mi esposa o la maté, o sea, no sabemos la inmigración, no sabemos cuánto tiempo ha pasado en lo que lo realizó. El Ministerio Público no podría detener 48 horas porque sería ilegal esa detención, sería un auto autoritario donde estuviera deteniendo. Sin embargo, yo considero que podría tenerlo presentado mientras investigara, porque el Código Nacional y criterios jurisprudenciales también nos indican que no puede ser sentenciada una persona simplemente con el propio dicho del imputado.
aunado a que el dicho de este imputado carece de valor por no estar asistido por un abogado defensor. Bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias, Hombre, maestro, muy por... bien. Qué interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván, al contrario. Y es un tema interesante porque, aunque usted no lo crea, se han presentado una gran cantidad de casos sobre ese particular, que la gente va y se presenta, porque en ocasiones la culpa los carcome, eh, como ustedes cuando no hacen la tarea o no toman clase, por ejemplo. Y sobre ese particular, les quiero recomendar mucho cuando tengan oportunidad, que sé que varios ya lo han leído, pero quienes no han tenido esa oportunidad, dense el espacio para leer bueno, no es la obra maestra, aunque hay mucho debate sobre cuál es la obra maestra de este gran autor, Dostoyevsky, porque está entre los hermanos Karamazov, donde hace un análisis filosófico de la religión extraordinario, y obviamente su obra cumbre para nosotros, que es Crimen y Castigo. Entonces, muy recomendable, cuando tengan oportunidad, lean esa obra. Ahora, que esto ha ocurrido, sí ha ocurrido. ¿Y qué ha dicho el Poder Judicial Federal sobre ese particular? Vean ustedes. Hay una tesis sobre un caso en el que la persona, pues, con la culpa, fue y se presentó. Entonces, aquí les voy a dejar los datos, por favor, porque como está un poquito grandecita la tesis, para que ya en la calma chicha de su descanso sabatino, la puedan analizar. Es la 20-14-414. 20-14-414. Es una tesis aislada del primer circuito. ¿Ok? Generó una contradicción de tesis, de la cual se declaró sin materia, y solamente me voy a permitir leer el rubro. Comparecencia voluntaria del indiciado ante el Ministerio Público a fin de aceptar su participación en la comisión de un delito. Si derivado de aquella se decreta su aseguramiento y puesta a disposición, la validez de este no se rige conforme a los supuestos de excepción previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí queda para que la analicen, por favor, y con mucho gusto la podemos comentar más adelante. Bien, ahora, ya que andamos por aquí, permítanme regresar a la Constitución y al párrafo que estamos todavía analizando. Y esta es el quinto párrafo, donde todavía existe esta parte. Existirá un registro inmediato de la detención. Bueno, debemos recordar que existe la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Esta ley del Registro Nacional de Detenciones, pues establece una serie de requisitos con los que deben de cumplir las autoridades que llevan a cabo una detención. Y estos requisitos son no el IPH, sino la comunicación que se le debe de hacer a un centro de información de que hay una persona detenida. El nombre que está dando, el hecho, el lugar y todo esto, para que toda la información quede registrada. Vean lo que dice aquí. Este es un transitorio, ¿eh? Dice, no, perdón, es el artículo. Dice, el registro inmediato deberá ser capturado dentro del término máximo de 5 horas a partir de la detención material de la persona y siempre que se encuentre bajo la custodia de la institución de seguridad pública que lo detuvo. Sí, es más trabajo para las autoridades, pero bueno, es algo que es necesario. Aquí están los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. Es algo que tenemos que tener, desde luego, presentes. También no debemos dejar de reconocer que
La orografía de nuestro país y lo grandote que está, no siempre permite que una puesta a disposición sea tan inmediata como las propias autoridades lo desearan, toda vez que existen ciertos factores cuando hay una detención en la que intervienen varias corporaciones, hay varios detenidos, hay que hacer aseguramiento, por ejemplo, se hace de armas, se hace de huachicol, y que estas detenciones en ocasiones llegan a ocurrir en lugares lejanos de las áreas donde se encuentra el Ministerio Público. Imaginen ustedes una detención en Bavispe y de ahí llevarlos hasta la delegación de la FGR o el lugar que ustedes determinen dentro del territorio nacional. Esos son factores también que pues la autoridad va a ponderar de una manera racional, no decir es que tenía que ser sin demora y se tardaron, no. Hay casos en que trasladar a detenidos puede llevar hasta 5 horas aproximadamente, o si no es que más. Bien, vamos al siguiente tema de la Constitución y vamos a compartir la pantalla para regresar al artículo 16. Bien, vamos a este caso que es interesante. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Bien. Esta reforma constitucional que le permitió al Ministerio Público tener la facultad de librar órdenes de detención ocurrió en la década de los 90, precisamente durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y concretamente en el año de 1993, cuando, como lo comentamos en las sesiones de ética penal, se dio un gran paquete de reformas que modificaron de manera sustancial al amparo en materia penal, a muchas disposiciones de carácter constitucional y bueno, no se diga en materia procesal, que es cuando se creó por primera vez la figura de competencia por razones de seguridad. Ello a propósito de que se estaba construyendo el Ceferezo número 1, que todos le dijimos al Moloya porque se encuentra en el municipio y de manera empática a la cárcel municipal, la Chirris, que está a unos kilómetros del Ceferezo, le decíamos Almoloyita, pero pues la población de Almoloya se sintió estereotipada, discriminada, y entonces se tuvo que decir, no, no es Almoloya, es La Palma, entonces ya bueno, La Palma. Y como esta estaba por construirse ya, entonces se creó la figura de la competencia por razones de seguridad, que le permitía y que le sigue permitiendo al Ministerio Público Federal escoger dónde consignar a cierto grupo de personas. Bien, detención en caso urgente. Al lado de la detención por caso urgente, se creó un concepto precisamente en la reforma que les estoy platicando, que es el de delito grave. Esa frase delito grave tuvo un gran impacto, ¿eh? O sea, fue un éxito de marketing, porque a la fecha se sigue hablando de delitos graves. Y en esta reforma que les estoy platicando es porque se reformó también el artículo 20 de la Constitución que decía no procederá a la libertad tratándose de delitos graves que así los determine la ley. Y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales tenía una listota donde decía estos son los delitos graves. Y venían desde el Código Penal Federal y una gran cantidad de leyes especiales. Almacenes generales de depósito, ley de mercado de valores, ley de instituciones de crédito, etcétera. Bien, entonces en aquellos tiempos, en la práctica profesional, lo que siempre nos preocupaba a nosotros como defensores era, híjole, que ya le giraron orden de tacos al clientote, bueno, pero esperemos que no vaya a ser por delito grave, a ver qué delito es, pues porque de eso dependen muchas cosas, la estrategia, la estabilidad emocional del propio indiciado, en fin. Bueno,
Este concepto de delito grave se mantiene en la Constitución como lo acabamos de ver. Pero cuando viene el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, ¿qué es lo que va a pasar con este concepto de delitos graves? Bueno, el concepto de delito grave subsiste. Sí existen delitos graves en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo que tenemos que tener en consideración es que esa taxonomía o ese concepto o esa categoría de delito grave solo resulta aplicable para los casos urgentes que motiven al Ministerio Público librar una orden de detención. Para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales, son delitos graves los de dos tipos. Uno, aquellos que se encuentran previstos como de prisión preventiva oficiosa y aquellos que su término medio aritmético exceda los 5 años de prisión. Lo anterior lo vamos a encontrar establecido, como les estoy haciendo el comentario, en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Es en el artículo 150, donde vamos a encontrar esta disposición. Vamos a verlo de una vez. Por aquí lo tenemos. Código Nacional. Nada más me gustaría corroborar que sí les esté compartiendo la pantalla correspondiente, digo, la adecuada. Y esto de delito grave, vuelvo a insistir, se encuentra limitado, delimitado, única y exclusivamente a esta situación. Entonces, nos corroboro que, no lo estoy compartiendo nada. Aquí está. Vamos. Bien. Artículo 150, párrafo, fracción primera, segunda parte. Se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente, solo para esto, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, wrong, si es por si la ley especial lo refiere, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Entonces, ahí tenemos que el concepto de delito grave sí subsiste, no como todavía una gran parte de la población mexicana lo interpreta como de aquellos que no permiten la libertad como era anteriormente, no. Se refiere a este caso de detenciones por invocar la urgencia. ¿Y en qué está enfocada la urgencia? En que por las circunstancias de tiempo, la hora, el lugar, hacen imposible que en ese instante se acuda ante un juez y existe el riesgo objetivo de que la persona se dé a la fuga. Un ejemplo, ya se está integrando la investigación y de repente ya se tiene identificado quién pudo ser un partícipe del evento y al momento de recabar información advierten que acaba de comprar un boleto de avión y está en el aeropuerto ya a punto de treparse a la aeronave. Y bueno, y entonces el MP pues dice sobres. Aquí les muestro tesis de jurisprudencia de la primera sala 2012-714. 2012-714. Detención por caso urgente, requisitos para su validez. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que tenga validez? Son los siguientes. Que se trate de un delito grave. Acá lo dice, acá donde estoy jugando con el mouse. Que exista riesgo fundado que el inculpado se fugue. Riesgo fundado, no creencia. No el de, pues a mí se me hace como que sí se va a poner los tenis. No, no es a mí se me hace. O sea, tiene que haber datos que construyan lo fundado del riesgo.
y en el caso que les estoy exponiendo como ejemplo, pues la compra de los boletos de avión. Y que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Todo esto lo va a revisar el juez cuando la persona le sea puesta a su disposición. En la parte final de la jurisprudencia se indica, además, deben existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un juez cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el propio artículo 16 de nuestra Constitución. Bien, pues ahí tenemos el caso de los delitos graves en el sistema acusatorio. Ahora, vayamos a lo siguiente, que es el párrafo que tenemos a continuación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos al párrafo correspondiente. Miren. Está en la Constitución, y este es un tema, bueno, a lo mejor no lo agotamos ahorita. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Bien. Una figura desafortunada porque, como en un artículo del doctor Enrique Díaz Aranda, que les voy a compartir también, su artículo se llama Detener para investigar o investigar para detener. Y en él hace todo un análisis muy, muy extraordinario sobre esta forma de expansión del poder punitivo. El arraigo, pues, es una prisión anticipada, sin control judicial, porque no procede la suspensión en tratándose de amparos, y la persona va a quedar ahí con la presunción de culpabilidad. Entonces, para quienes nos han sido contemporáneos en las últimas décadas en el ejercicio de esta profesión tan hermosa y extraordinaria como es la del penalismo, pues asistimos a la construcción de un centro de arraigos donde a las personas hasta se les disfrazaba de colores, dependiendo el delito, azul, anaranjado, amarillo, etc. Y había personas que se aventaban 80 días sin deberla ni temerla, y que al salir ni siquiera el clásico "usted disculpe". Bueno, se dijo muchas veces, bueno, ya con el nuevo sistema de justicia eso va a cambiar, la. Bueno, de hecho no cambió porque el arraigo subsiste, y el arraigo es aplicable para delincuencia organizada. Y aquí es donde viene la trampa del poder punitivo. Miren, recordemos, y esto es importante porque desde aquí, de lo que les voy a comentar, ustedes podrían, en caso de tener la necesidad de representar a alguien a quien se le esté investigando por un hecho de esta naturaleza, a argumentar incluso la inconstitucionalidad de todas las adiciones de delitos que se han ido integrando a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada parece un saco que se va engordando y engordando y engordando conforme al criterio del poder punitivo de la administración correspondiente. El origen de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la encontramos en la Convención contra Estupefacientes,
realizada en el año 1990-92, si mal no recuerdo, y que en su oportunidad platicamos en Herética Penal. Bien, ¿cuál era el objetivo de crear una ley federal contra la delincuencia organizada? Golpear las finanzas del crimen transnacional, transnacional, transnacional. Así lo establece la Convención, así lo establece la exposición de motivos de la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Bien, cuando nació esta ley tenía pocos delitos, eran, si mal no recuerdo, 4 fracciones. Bueno, al día de hoy, estimadas colegas y colegas y colegos, tenemos la friolera de 72 figuras delictivas. 72 figuras delictivas que se consideran de delincuencia organizada. Las últimas que acaban de ingresar son 4 figuras delictivas de carácter fiscal, que son defraudación fiscal, el uso de facturas falsas para la evasión del impuesto correspondiente y subfiguras derivadas de estos 2 temas. La pregunta es, dentro de la convención contra estupefacientes y todo esto que motivó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿estaba contemplado incluir ahí como delitos de delincuencia organizada el robo de vehículos? Vamos rápidamente, a ver, acompáñenme antes de que se nos acabe el tiempo, ya nos queda poquito tiempo, porque ya también hace hambre. A ver, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que por aquí la tengo. Nada más que... Aquí está, miren. Vean nada más, qué maravilla. Delitos de carácter sexual, asalto, ¿no? Trata de personas, contrabando es equiparable, defraudación fiscal, contra el ambiente, huachicol. A lo que voy es hasta dónde la facultad del poder punitivo de ir haciendo más gorda la panza de delincuencia organizada no es una tentación para que el día de mañana otro tipo de delitos o en otra administración que así lo estime, con su política criminal, diga, pues también metamos estos otros. Porque la delincuencia organizada ya se utiliza como un letrero para la criminalización secundaria de una gran cantidad de conductas que pueden ser prevenibles o combatibles a través de instrumentos no tan lesivos como es el de la delincuencia organizada, donde se invierte la carga de la prueba, se restringen derechos fundamentales con figuras como el arraigo, que es el que estamos viendo ahorita, entre otras cuestiones. Este es un tema que amerita desde luego un debate constante, un análisis y desde luego la crítica, que es una de las cuestiones que hacemos pues desde la academia. Miren, para terminar, 17-0-1-2-3. Esta tesis se quedó como el chinito, nomás milando. Es una tesis huerfanita de 2008 de un tribunal colegiado que dijo: el arraigo domiciliario previsto en el numeral 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada viola las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y de libertad personal. Bien. ¿Cuántos amparos no creen que se hayan promovido contra esto? ¿Por qué nunca llegó a convertirse en jurisprudencia? ¿Se acuerdan del alcance que tiene los brazos del poder punitivo? Aquí tienen una muestra más. Bueno, me dio muchísimo gusto verlos. Les invito a que mañana domingo nos vamos a encontrar en punto de la 1 de la tarde para seguir deconstruyendo al sistema acusatorio. Cuídense mucho y hasta entonces, nos vemos el día de mañana. Éxito en sus actividades. Nos vemos.